Bueno, hoy en Diálogos en Latinoamérica tenemos a Carolina Valencia. Me gustaría que nos diera un punto de vista de cómo las resoluciones de la COP16 celebrada en Colombia afectan a los pueblos originarios y a la ecología en nuestra patria grande. ¿Tú crees que hay un compromiso político de los países involucrados y cómo ves toda esta situación? COP16, Cali, Colombia. En paz con la naturaleza. ¿Qué es estar en paz con la naturaleza? Estar en paz con la naturaleza es respetar y convivir armoniosamente con nuestros bosques, con los espacios abiertos, parques, mares, ríos, montañas, nevados, cumbres, glaciares y además también respetar a las comunidades indígenas. Estuvimos en la COP16 una semana y pudimos observar que si bien es un evento liderado por la ONU, ¿sí? La COP es un evento que se realiza cada 2 años, la COP16, para decidir, para proponer, para llevar acuerdos que nos den una habitabilidad más armoniosa con nuestro planeta. Es para cumplir acuerdos que ya se vienen haciendo desde otros eventos de COP, como el último que se celebró en Canadá hace 2 años, en el año 2022. También allí se toman decisiones que afectan mundialmente nuestra relación con el entorno natural, con la biodiversidad. Este año se ha querido plantear desde la COP16 en Cali la paz con la naturaleza de los ecosistemas que habitan en Latinoamérica y el Caribe, en especial en la Amazonía. La Amazonía que está en un gran riesgo ambiental, porque está perdiendo sus afluentes, porque está en sequía, porque los países que estamos en torno al Amazonas, Colombia tiene el 7% le pertenece el 7% de la región amazónica, pero Brasil, Ecuador, Perú son los países que más tienen, sobre todo Brasil, parte en el gran bioma amazónico, y se está quedando sin agua. Entonces, al quedarse sin agua, no solo afecta a la flora y la fauna, no solo afecta al cambio climático, y también afecta notablemente a los pueblos que habitan las riberas del río Amazonas. Ecuador es un gran ejemplo de lo que está sucediendo con su sequía y con la falta de energía. Está teniendo cortes de hasta 8 o 14 horas diarias de energía, cortes de energía que ocasionan desabastecimiento, ocasionan desempleo y ocasionan una serie de problemas socioeconómicos que también se están teniendo en cuenta en esta COP16. Se han desarrollado bastantes foros, conversaciones, charlas académicas, charlas empresariales también, porque pues no tenemos que negar que estos eventos son también una gran ventana comercial en donde muchas empresas como mineras pagaron stands para estar allí, y mineras que están explotando y están reduciendo el caudal de los ríos, los están contaminando y que están afectando a muchas poblaciones, no solamente indígenas, campesinas, afros, en nuestro país y a nivel Latinoamérica, y también en África tenemos todo este problema. Las delegaciones africanas de hecho sentaron un precedente muy grande en esta COP16, porque no sienten que estén siendo tenidos en cuenta para las grandes decisiones que se están tomando. El pasado jueves y viernes se llevaron a cabo 2 charlas en las que las comunidades indígenas fueron escuchadas.
se reunieron, salieron de su zona azul, que es la zona en donde están los parlamentarios, los dignatarios de los 196 países que participan en esta cumbre mundial. Salieron algunos de ellos a la parte de la zona verde, que es la zona para las personas, para los pueblos originarios, para los campesinos, para los emprendimientos, para demostrar las luchas campesinas, las luchas ambientales que se están dando. Entonces ellos salieron, hicieron una gran audiencia pública enfocada al extractivismo y a los combustibles fósiles que están dañando el bioma amazónico específicamente. Allí pudimos escuchar varios indígenas, varios representantes de las comunidades originarias, solicitando recursos, solicitando reconocimiento a sus saberes ancestrales, haciendo compromisos para que ellos puedan tomar decisiones sobre sus territorios, ellos puedan tomar decisiones sobre las mineras que están explotando allí, sobre cómo manejar el tema de los ríos, sobre cómo manejar el tema de la agricultura para tener soberanía alimentaria. Ellos están solicitando ser por fin reconocidos mundialmente como los cuidadores del planeta. Estuvo presente la embajadora de Colombia ante la ONU, que es la señora Leonor Salavata, una mujer indígena del pueblo Arhuaco, aquí en las Sierras Nevadas de Santa Marta, que es la primera mujer indígena que representa a Colombia en este estamento en la ONU, como embajadora en la ONU. Ella dijo, los pueblos indígenas somos el 5% de la población mundial, pero cuidamos y preservamos el 80% de la biodiversidad del planeta. ¿Cómo es posible que no se nos garanticen los derechos a la vida, los derechos a una vida, con todas las comunidades que tienen en las ciudades las personas que habitamos los países? Ella solicita que se tengan en cuenta para absolutamente todas las decisiones que se toman sobre medio ambiente, que ellos sean tenidos en cuenta. También en ese mismo espacio, estas comunidades indígenas, pueblos originarios, firmaron una solicitud que se le va a entregar a la ministra de Ambiente colombiana, Susana Mohamed, para que ella lleve esa carta a la zona azul, a donde están los dignatarios de los 196 países, una carta en donde se les solicita sacar de la Amazonía todo el tema extractivista de combustibles fósiles, de agricultura extensiva, de ganadería extensiva, y empezar a trabajar con energías limpias, como lo propuso el presidente Gustavo Petro en los días pasados, que son la energía eólica y la energía solar. También fui participante de la parte de las ponencias sobre biodiversidad. Yo llevé el tema de la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia, y pude exponer allí, expresar toda la investigación que llevo haciendo desde 2018, en la cual también afecta la degradación de la tierra, la tala de árboles, la deforestación, la ganadería, la minería, la agricultura. Afecta a los pueblos originarios de la zona cordillerana de Colombia. La palma de cera es una planta transnacional que la tenemos no solamente en Colombia, está en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, y queremos socializarla a nivel de estos 5 países para lograr acuerdos en torno a la protección, ya que la palma de cera está en vía de extinción, igual que el cóndor y la orquídea colombiana. Es muy importante, o son muy importantes las decisiones que se tomen finalmente el 1 de noviembre en los acuerdos finales de la COP16, ya que van a afectar de aquí al 2030 todo lo que hagamos en materia de conservación de la biodiversidad. Tenemos que tener en cuenta que América Latina y el Caribe, además, es una de las regiones del mundo en las que más biodiversidad existe, además de que
es la región en la que más líderes ambientales están siendo asesinados, muchos de ellos de pueblos originarios. Y en ese sentido, Colombia tiene el primer lugar a nivel mundial de asesinatos de líderes ambientales, con 76 personas asesinadas en 2023. También se está solicitando estas garantías para la protección de las personas que protegen el planeta. Y que se lleven a cabo acuerdos, convenios internacionales para poder atrapar, para poder investigar, para poder juzgar a todos estos asesinos que nos dejan sin líderes ambientales y que están dañando también la protección asimismo del planeta. Se pide a la Corte Penal Internacional que se apropie de lo que es el ecocidio mundial. Entonces, como cierre, pues les quiero dejar la reflexión que como sociedad globalizada, si no hacemos algo ya, si no definimos acuerdos, si no entablamos relaciones con los pueblos originarios, con las personas afro, con las mujeres que también son lideresas ambientales muy potentes, si no hacemos estos acuerdos no vamos a poder cumplir como humanidad para la conservación del planeta y de la vida en la Tierra. Continuamos en Diálogos en Latinoamérica. Ahora tenemos a Alex Flores y quisiéramos saber su punto de vista, qué opina, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel económico en Latinoamérica en general, si cree que eso afecta a los crecimientos de los pueblos y un poquito que nos hable de las situaciones, ¿no?, de cómo ve en general tanto Argentina, Ecuador, Perú, con el gobierno fascizoide también que hay ahí, un poco generalizando, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta geopolítica económica a nivel latinoamericano? Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo ahí a la Argentina, a la audiencia. Aquí desde Quito, en Ecuador, pues contestando tu llamada desde el teléfono celular, desde mi móvil, con conexión de datos, porque tenemos todavía los cortes de energía de nada más y nada menos que 14 horas de las 24 que tiene el día. Si es que es un desastre esto. Y estos cortes van en dos franjas. Y en el día tenemos solo 3 horas dentro del proceso productivo, laboral, con energía. Luego nos restablecen la energía a la madrugada. Es una barbaridad lo que está pasando aquí, en un ofrecimiento que hizo Daniel Noboa esta semana, de que no solo que esos cortes que eran brutales de 10 horas se reducirían desde la próxima semana a 8, la próxima semana a 6 y la siguiente semana a 4 horas y la siguiente pues ya veremos si no había cortes. Es decir, lo que debería ser repudiable, de pronto se ve como una acción súper positiva del presidente Noboa en esa reducción, pero da la casualidad de que no solo que no se reducen esas horas, sino que se han aumentado a 14. Y pongo en relación esto por lo que tú preguntas, ¿no? ¿Cuál es la visión geopolítica dentro de lo que es América Latina? Y Ecuador está siendo un laboratorio de la élite mundial para saber hasta dónde aguantan los pueblos. Argentina también es otro laboratorio con el psicópata de Milei, aquí el psicópata de Noboa, en función de llevar al desastre y aplicar al pie de la letra la doctrina del shock, ¿no? En Ecuador, no solo con este problema ahora acuciante de la falta de energía, que evidentemente afecta a todo el proceso productivo, las pérdidas son multimillonarias. Cada hora Ecuador está perdiendo, dentro de los cálculos más conservadores, 12 millones de dólares cada hora, porque evidentemente hay pérdidas en el sector productivo, en el sector empresarial, hay miles de despidos, ya de los que ya habían con la crisis, porque parece ser que antes estábamos en la panacea, no, ya veníamos de un proceso que está durando 7 años desde Moreno hasta aquí, que ha ido a más y a más y a más, el retroceso económico y tal, en donde la élite lo que busca es pues llevar al desastre
en esa doctrina del shock que mencionaba antes, en el caso ecuatoriano, de un pueblo aterrorizado. Aquí da miedo salir a las calles por la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, las balaceras, es tremendo aquí. Por mucho que saque del pecho la ministra del Interior de Noboa diciendo que se han reducido las muertes, y eso no es verdad, es más bien todo lo contrario, es una demagogia asquerosa. Y todo va en función de apropiarse de los recursos del Estado para beneficio de transnacionales, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa, y en este caso de España, ¿no? La injerencia de Repsol, de Telefónica, que no son transnacionales españolas, tienen bandera española, pero es que sus ganancias no van a Hacienda, por ejemplo, de España, es decir, al fisco, para beneficios del pueblo español, al que sea, sino que todo eso va a sus cuentas en paraísos fiscales. Entonces, lo de españolas, estas transnacionales no tienen nada que ver, pero en general también una serie de transnacionales, sobre todo del Reino Unido, de una serie de mecanismos que tienen las transnacionales para hacerse con los recursos y el saqueo del sur global, no solo de América Latina, también de África. África está despertando, se está este, rebelando contra este yugo del norte, en este caso de Europa, y en general es hacer, en el caso ecuatoriano y en el argentino, el, este, destruir lo público, ¿no? Para, una vez que está destruido, como está pasando en Ecuador, hacerse con la privatización, en este caso del sector eléctrico, en una eh, estrategia incluso para enviar a la Asamblea Nacional, que se llama aquí al Congreso de los Diputados y Diputadas, leyes que favorecen la privatización del sector eléctrico y en donde lastimosamente las fuerzas progresistas, en este caso la mayor bancada en la Asamblea Nacional de Ecuador, que es la RC5 de Rafael Correa, aprueba esas leyes de Noboa. Ya van 5, ahora mismo se ha votado, no tenemos todavía los resultados de la votación de una segunda ley que le da un giro de tuerca a esa privatización, en función de que, según ellos, de la bancada de la RC5, es para que no tenga Noboa el pretexto de decir que porque se opusieron los correístas a esto es la debacle energética. En mi opinión, lo que se llega a hacer es más bien mantenerse en los ideales, mantenerse en la fortaleza de lo que son los preceptos de izquierda en la no privatización. Pero claro, si lo que prima son lo que diga la prensa al día siguiente, lo que diga Noboa o los intereses de campaña preelectoral, porque el próximo año estamos en elecciones presidenciales aquí, en Ecuador, bueno, pues entonces se dice todo y evidentemente pues esa doctrina del shock que aplicada por Noboa, que también llega a la Asamblea Nacional, pues tiene el camino libre para hacerse con todo eso. Y eso implica esa privatización, que claro, el Estado, con los recursos que maneja, con una alza en los impuestos aquí de más de 3 puntos en definitiva del IVA, del impuesto al valor agregado, supuestamente para combatir la delincuencia, en realidad no llegan al Ecuador. Los préstamos al Fondo Monetario Internacional van directamente a las cuentas internacionales del Banco Central del Ecuador, algo que también pasa en la Argentina, también pasa en Chile con Boric, eh, y eso es para reforzar el pago de la deuda externa de estos países en el sobreendeudamiento injustificado únicamente para ese pago de deuda externa y para como una garantía, ¿no?, a todas las traperías que la banca privada hace, en este caso en Ecuador, y todo la fuga de capitales que estos grandes empresarios criollos están sacando del país. Entonces, el tema geopolítico va por ahí, porque esa deuda, y en el caso argentino, ya lo comenté la semana pasada,
ahora mismo creo que está en torno a los 440.000 millones de dólares, con un incremento de esa deuda desde que llegó Milei en poco tiempo de alrededor de 80.000 millones de dólares. En el caso ecuatoriano se acerca ya a los 90.000 millones de dólares sin que haya nada que justifique eso, no se ve ninguna obra, el desastre en el sector energético aquí en el país es evidente, y eso, obviamente, estos mismos, en el caso ecuatoriano, el grupo Noboa, el expresidente Guillermo Lasso, que es un banquero, los banqueros como Fidelegas, en el caso de Argentina, Macri y todo el entorno que son el poder financiero y económico de criollo de estos países, pues son los que luego compran bonos de deuda externa en la banca, en la bolsa internacional, y claro, se benefician de todo eso, porque a través incluso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, parecería ser, y eso tendría que preguntarse la ciudadanía, ¿de dónde salen todo ese dinero para préstamos? No es que el Fondo Monetario Internacional lo coja de un árbol y lo dé a los países. Si usted, ahora que hay la inteligencia artificial, pues busquen de dónde se financia o cuáles son las cuotas de los países o de dónde obtiene ese dinero el FMI o el Banco Mundial, y la inteligencia artificial les dirá, no, pues que es unas cuotas, perdón, de cada uno de los países que aportan al FMI y tal, que se llaman los DEX, los derechos especiales de giro, que es una moneda que se maneja ahí en el FMI, pero que no se utiliza eso. Pero lo realmente que está detrás son los inversionistas privados, los grandes bancos o los grupos de control mundial como es BlackRock, el que le interesa dar ese financiamiento, y mientras más pobres sean y explotados sean los países, pues más necesidad de esa deuda externa existe. Y en esa línea, pues evidentemente les conviene un montón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como prestar a una persona X en cualquiera de los países, que si no puede o no quiere pagar, pues como hacen los oligarcas de estos tipo Partido Popular en España, por último se van del país y Santas Pascuas, ¿no? En cambio, prestarle a un país es una garantía. ¿Por qué? Porque ese país no va a desaparecer, no está ahí, entonces tienen que pagar sí o sí. Y si esas privatizaciones, y termino con esto, esas privatizaciones no se las puede revertir porque encima están protegidas por el arbitraje internacional del CIADI, que si se revierte eso, vienen unas demandas contra los pueblos de pagar miles y miles de millones de dólares, pues entonces la cosa es irreversible, porque, insisto, el remedio es peor que la enfermedad. Y ese es el tema geopolítico mundial en donde Europa, si se quiere ir a ese continente, también está con este esquema. El sobreendeudamiento de los países de la zona euro es inmenso. Y en ese sentido, pues el pueblo europeo también se enfrenta a la latinoamericanización que decía la semana pasada, sobre una deuda externa para paliar, en el caso europeo, el altísimo costo de la energía, que también va por ahí, en el sentido del gas, que se está comprando al triple a los Estados Unidos de lo que se compraba a Rusia. Entonces, esto es lo que está realmente en juego, y aquí te quiero agradecer, Francisco, la oportunidad para felicitar al pueblo argentino, que el próximo miércoles al menos no se rinde, va a salir en huelga general, va a salir a manifestarse, y que no es un pueblo sumiso, que está ahí protestando en las calles, algo que en Ecuador ni se ve ni se espera, y que los líderes, entre comillas, al menos del progresismo, brillan por su ausencia. Un saludo y muchas gracias. Bueno, hemos tenido a Carolina Valencia, hemos tenido a Ale Flores. Yo creo que nos ha dejado muchísimas cosas claras con respecto a la COZ, a la geopolítica, a la economía de esta Latinoamérica. Gracias a los dos por haber participado y nada, hasta la semana que viene.